Buenos días, tengan todos son bienvenidos. Gracias a Dios que podemos estar juntos, que podemos estar reunidos y pues tener esta oportunidad, este privilegio de abrir la palabra de Dios. Yo quisiera que antes de iniciar, pues vamos a pedirle a Dios, hacer una oración para poner esta reunión en sus manos. Pues yo le pido también que usted ore, que le pida a Dios y también pues que le pida a Dios que le hable, ¿no? Y que nos hable a todos y que sea Dios el que se manifieste en medio de nosotros. Señor, gracias porque esta oportunidad tú nos las das, Señor. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Gracias, Padre, gracias por el privilegio de abrir la palabra. Pero Señor, hoy queremos no solamente ser oidores, queremos ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner por obra lo que tú nos quieres hablar en este día, a entender, a reflexionar, Señor, porque en tu palabra hay respuestas para nuestra vida espiritual, para nuestra vida, Señor. Te queremos rogar que haya respuestas en este día para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 12, verso 10. 2 Corintios 12, 10. Este pasaje es la carta del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo está dando pues como un resumen, una experiencia de su vida espiritual, de su vida. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 10, está él hablando acerca de, pues de lo que Dios le había permitido vivir. Pero fíjese esta verdad, dice: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y fíjese esta verdad, dice: porque cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es como una paradoja es una aparente contradicción. Sin embargo, dice aquí que cuando soy débil, cuando me siento débil, entonces soy fuerte. O sea, y en esta mañana yo quiero hablar de un varón, y por eso utilicé este pasaje, para hablar de un varón que Dios utilizó para una tarea grande, una tarea titánica, muy difícil. De hecho, era una tarea imposible para un solo hombre. Y este hombre del que voy a hablar tenía que librar a todo el pueblo de Israel, y lo tenía que librar de un pueblo enemigo, poderoso, que estaba sobre ellos. Y saben, lo hizo, lo logró. Sin embargo, antes de realizar esta tarea que Dios le mandó, este hombre reconoció algo. Reconoció que no podía. Reconoció que no podía, y cuando Dios le dijo: yo te quiero usar, él dijo: yo no puedo. Este trabajo no es para mí. O sea, él se reconoció débil, se reconoció incapaz, pero Dios se encargó de mostrarle que no era por sus capacidades, sino que iba a ser porque Dios estaría con él. Y esa es la verdad que yo quiero transmitirte y que quede en tu corazón. Y tal vez haya entre nosotros personas que estén enfrentando luchas, que estén enfrentando dificultades, problemas, y que no vas a poder tener la victoria en tus fuerzas. No vas a poder tener la victoria en tus fuerzas si no es a través de Dios, si no es a través del Señor. O sea, por ti no vas a poder, pero por Dios, claro que lo vas a poder hacer. Y ese es un principio bíblico que nos tiene que quedar muy claro. Las luchas, las dificultades, las cosas que pasas en tu vida, en tu familia, en tu hogar,
que tú debes de pelearlas, obviamente no en tus fuerzas, no las debes de pelear conforme a tu capacidad, sino por la gracia y por el poder de Dios. De hecho, Zacarías capítulo 4, verso 6, el profeta Zacarías dice que esta palabra dice, no es con ejército ni con fuerza, sino que dice, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, la batalla no se pelea con ejército, ni con espada, ni con tus capacidades. No es la batalla, o sea, no se pelea así, sino que dice aquí la Biblia, con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quieres entonces tú tener la victoria en tu vida? ¿Quieres tener las victorias en tu vida por esas batallas que estás librando en tu hogar, en tu familia? Ese problema que tú ya te diste cuenta que no puedes solo, que no puedes en tus fuerzas. Bueno, el primero que diga, yo puedo. El primero que diga, yo puedo. Mira, estás en el primer paso para ser derrotado. Cuando dices, no, yo puedo. Más bien aquí se trata de decir, yo no puedo, Dios ayúdame, necesito que Dios obre en mí para ese problema. Y cuando Dios ve ese reconocer tu debilidad, entonces Dios sabe y Dios sale al encuentro y Dios puede ayudarte. El Señor Jesucristo también lo dijo en Juan 15, verso 5, separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Entonces este hombre que yo te quiero compartir el día de hoy, y de una vez te comento que la semana entrante también vamos a hablar de este mismo hombre. Ahorita vamos a ver de quién. Es un hombre que dijo, yo no puedo, pero Dios le dijo, yo estoy contigo. ¿Quién es este hombre? Este hombre también se menciona en el libro de Hebreos, capítulo 11. La carta o la epístola de a los Hebreos, el capítulo 11 se le conoce como el capítulo de los héroes de la fe. Se le conoce como el capítulo de la fe, y ahí están enlistados una serie de hombres y de mujeres de los cuales se ha estado hablando durante todos estos domingos. Ya se habló de Noé, de Enoc, de Abraham, de Jacob, se habló también de José, de Moisés. Mira, Hebreos 11:32, aquí nos va a decir el nombre. ¿Y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Ahí está el personaje del cual vamos a hablar el día de hoy. Y luego dice el verso 33, estos hombres que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, verso 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, y luego dice, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. O sea, ve lo que hicieron estos hombres. ¿Saben quién es el personaje? Seguramente algunos ya saben. Bueno, es Gedeón. Gedeón, un hombre débil como cualquiera de nosotros, pero un hombre que se fortaleció en Dios. Un hombre que dijo, yo no puedo, pero Dios le dijo, yo estoy contigo. Por eso leímos 1 Corintios 12:10, dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, quiere decir esto, cuando tú reconoces, yo no puedo con mis hijos, yo no puedo en mi matrimonio ya, yo no puedo en mi trabajo, yo no puedo en mi casa, ya no sé qué hacer. Cuando tú reconoces eso y vienes a Dios, entonces Dios actúa
Obviamente no porque en ti haya la fuerza, sino porque Dios te da fuerzas nuevas y Dios va fortaleciendo tu vida, y de esa manera Dios va cumpliendo ese propósito. Y obviamente entonces, cuando al final de todo vemos la respuesta de Dios, la gloria no es de nosotros, porque nosotros no podíamos hacer nada. La gloria es de ¿quién? De Dios. La gloria es de Dios. Mire, es una promesa de Dios. Isaías 49, versículo 29. La promesa de Dios, mire lo que dice. Dios se glorifica, es la manera de actuar de Dios. Dice, Él da esfuerzo al cansado. ¿Y qué dice? A ver si lo ponemos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él da esfuerzo al cansado. Aquí la palabra cansado no es de alguien que está trabajando todo el día y regresa a su casa bien cansado y dice, ay, ahorita yo no quiero hacer nada, me quiero sentar, me quiero recostar un poco, estoy cansado. No. Aquí está hablando, la palabra cansado es una palabra fatiga. Fatiga por la vida. Fatiga por las dificultades, por los problemas. Fatiga cuando sientes que ya no puedes. Dice aquí Dios, es la promesa, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. O sea, ¿cuántos el día de hoy están así? Que dices, yo no puedo. A veces utilizamos un término común. ¿Cuál es el término que usamos? Es quiero tirar la toalla. Y entonces cuando te sientes así, puedes recurrir a Dios y Él te va a dar fuerzas. Porque dice el verso 31, Isaías 40, 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí dice los que esperan a Jehová. ¿Sabes qué quiere decir eso? Esperan quiere decir los que confían plenamente. Los que no confían en ellos, sino que los confían plenamente en Dios, tendrán nuevas fuerzas que vienen de Dios para ti. Cuando sientes que ya no puedes, ven al Señor, que Él te va a dar nuevas fuerzas. Cuando dices, yo no puedo con esta situación, con esta circunstancia, entonces puedes venir al Señor, porque la palabra de Dios dice, si confías plenamente en Él, Él te va a dar nuevas fuerzas. O sea, yo no puedo. Es imposible para mí. Esto fue lo que hizo exactamente Gedeón, el personaje del cual vamos a hablar. Quizá alguno de los presentes esté en este día a punto de tirar la toalla. Por alguna situación que has estado enfrentando, has dicho, yo ya no puedo. Bueno, qué bueno que lo reconozcas, qué bueno que digas, yo ya no puedo, pero ¿qué vas a hacer? Recurre a Dios, que Él te va a fortalecer. O sea, cuando creías que podías, así pasa muchas veces y Dios nos tiene que enseñar. Cuando creemos que podemos, no, yo las puedo todas. Cuando creemos que podemos, ¿sabes una cosa? Por eso estás así, porque has creído que has podido. No, yo todo lo puedo, yo todo lo sé, yo soy muy inteligente, yo soy una persona que siempre me he esforzado y por eso vives estas circunstancias. Yo así puedo, pero después de un tiempo, mira, te diste cuenta que por llevar tu vida en tus fuerzas y en tus capacidades, pues nada más ponte a ver cómo te ha ido. Entonces, ¿qué dice Dios? Es tiempo de que pongas orden en tu vida. Es tiempo de que recurras a Dios para que Él te dé nuevas fuerzas en tu vida, para que puedas enfrentar batallas. Mira, hoy tienes una batalla.
A lo mejor sales victorioso de una batalla, pero de repente viene otra batalla y otra batalla. Y si tú eres cristiano, de la misma manera viene una batalla y luego otra. Y apenas no termina una cuando ya viene otra batalla. Lo mejor que podemos hacer es venir al Señor y decirle: yo no puedo. Pero como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo ¿en qué? En Cristo que me fortalece. O sea, no dice todo lo puedo con la psicología, no lo dice todo lo puedo con una nueva mentalidad, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este personaje entonces es Gedeón. Pero hoy lo que voy a hacer es que vamos a mirar las circunstancias que rodeaban a Gedeón. Vamos a ver el contexto histórico primero y hasta la semana que entra nos vamos a adentrar en el personaje. Gedeón vivió en un tiempo muy particular, se llamó el tiempo de los jueces. Es el sexto libro de la Biblia, el séptimo libro de la Biblia. Desde Génesis pasas todo el Pentateuco hasta Deuteronomio, después sigue Josué y luego sigue Jueces. ¿Cómo era el tiempo de los jueces? Era un gobierno teocrático. Dios gobernaba a través de estos jueces. Los jueces eran como libertadores que Dios levantaba, o sea, como libertadores. Y esto solamente es como una analogía de nuestro verdadero juez, que es el Señor Jesucristo. Dios levantó hombres, jueces, que llevaran al pueblo en sus batallas, en sus luchas, que fueran adelante del pueblo. Y esa época aproximadamente duró 350 años. En el libro de los jueces hubo 12 jueces. Tal vez ustedes se acuerden de algunos más. Algunos de los más conocidos, Gedeón. Otro de los más conocidos, Samsón, que también fue un juez. Y este juez Gedeón es un hombre que, te repito, dijo: yo no puedo, y Dios lo utilizó poderosamente. Los antecedentes, mira, ¿cuáles son las circunstancias históricas donde aparece Gedeón? En Jueces capítulo 6, si vamos allá, en tu Biblia, Jueces capítulo 6, ahí están los antecedentes, la escena de la aparición de este personaje Gedeón, y vamos a aprender varias cosas de ahí. Jueces capítulo 6, verso 1. Dice la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Cuántos años lo entregó? 7 años. ¿Por qué los entregó en mano de Madián? Porque hicieron lo malo. Ahora reflexionemos un poco, por favor. ¿Cuántos de los presentes en este día con honestidad pueden reconocer que lo que están pasando, problemas, circunstancias que están pasando el día de hoy en su vida, es por causa de que han hecho lo malo delante de Dios? ¿Cuántos pueden reconocer esto en sus vidas? O sea, de decir, lo que yo estoy pasando es consecuencia de que yo hice lo malo. ¿Qué es lo malo que hizo el pueblo de Israel, por ejemplo? ¿Cuál fue la maldad específica, la causa? Bueno, déjame darte un resumen. Ellos, lo primero que hicieron, lo malo que Dios vio que hicieron, fue que hicieron amistad, hicieron alianza, hicieron pactos con los pueblos enemigos. O sea, Dios les había establecido que ellos no deberían de hacer lo que los demás pueblos hacían. Ellos habían entrado ya a la tierra prometida. Se tardaron 40 años para entrar a la tierra prometida. Y entonces cuando ellos entran, ¿qué empezaron a hacer? Comenzaron a sentirse muy buenos, comenzaron a sentirse que todo lo podían,
Comenzaron a sentirse muy sabios en su propia opinión y empezaron a hacer lo que Dios les había dicho que no lo hicieran. Empezaron a hacer alianzas con el pueblo enemigo y eso los llevó a apartarse de Dios. Y lo más grave es que comenzaron a hacer lo que esos pueblos hacían. O sea, primero trabaron amistad con ellos, alianzas, pactos, y después de ahí empezaron a hacer lo que los pueblos hacían. Y ahí comenzó todo, con una amistad con los pueblos paganos. Eso los llevó a adorar a dioses que no eran el Dios de Israel. Se apartaron del Dios verdadero y comenzaron a seguir a otros dioses. Mire, vamos a ver Jueces 6:10. Dice así, verso 10: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero ¿qué dice Dios aquí? Pero no habéis obedecido a mi voz. Aquí cuando dice no temáis, la palabra temor significa respeto profundo, como diciendo no honren a esos dioses, no honren a otros dioses. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Se fueron tras otros dioses. Y todo comenzó cuando empezaron a desobedecer lo que Dios les había dicho, de no hacerse uno con los otros pueblos. Y ellos lo empezaron a hacer. Comenzaron a apartarse de Dios, de sus palabras, y fácilmente se fueron a seguir a otros dioses. ¿Sabes cómo se le llama esto? Cuando una persona conoce al Dios verdadero y de repente se aparta para seguir a otros dioses, se le conoce a esto como apostasía. Apostataron. ¿Qué es apostasía? Es cuando alguien que ha conocido a Dios se aparta a otros dioses, a otras enseñanzas. Cuando alguien comienza a apartarse de la verdad, eso es apostasía. O sea, imagínate, es tan grave la apostasía que la Biblia dice ahí en Santiago, dice ahí la Escritura, repite un proverbio, dice: como el perro que vuelve al vómito y como la puerca lavada se vuelve a revolcar en el cieno, así es el hombre que deja el camino de la verdad, que deja el mensaje del evangelio. Es algo fuerte para Dios. Apostasía. Cuando comenzaron a amistarse, cuando vieron lo que los otros pueblos hacían y dijeron: no es tan malo lo que los otros pueblos hacen, míralos cómo viven, son felices, qué felices están esos pueblos, tienen fiestas, hay alcohol, no hacen daño a la gente, solo quieren divertirse. Y entonces ellos comenzaron a hacer exactamente lo mismo y terminaron idolatrando a dioses que no eran el Dios de Israel. El estilo de vida de otros los empezó a llevar a ellos a dejar a Dios, a apartarse de Dios. ¿Y qué es lo que dice Primera de Pedro 2:9? Primera de Pedro 2:9 dice aquí: mas vosotros, o sea, ustedes, nosotros, el pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido. Amén. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, fíjate cómo te considera Dios, cómo considera Dios a su pueblo. Ustedes son una nación santa, una nación apartada. Ustedes son un pueblo escogido. Ustedes son un pueblo adquirido por Dios. O sea, ustedes no pueden andar haciendo lo que otros hacen. Y quiero decirte que esta es la apostasía que estamos viviendo en este siglo XXI. Lo mismo que pasó en el tiempo de los jueces es lo mismo, pero en nuestro tiempo. ¿Qué está haciendo el pueblo cristiano? ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios? Está haciendo exactamente lo que el mundo hace. Hay iglesias, hay personas, hay cristianos, hay personas que ya no se les ve nada diferente entre lo que ellos hacen y el mundo. Y no solamente ahora eso, que el pueblo ha salido a hacer lo que el mundo hace, sino que ahora, en lo más grave de las cosas, se ha traído el mundo a la iglesia.
Y entonces hay todo tipo de música, hay todo tipo de ambientes, hay todo tipo de shows, hay todo tipo de situaciones, y ya todo eso lo escuchas en la iglesia. ¿Y cuándo comienza todo? Cuando el cristiano comienza a amistarse con el mundo, comienza a hacer lo que el mundo, tarde que temprano, ¿sabes qué va a hacer? Se va a apartar de la verdad. Aunque no diga, aunque tú no lo pienses, aunque no lo quieras. Primera de Timoteo 4:1. Y dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, son los tiempos que estamos viviendo tú y yo, algunos, que dice, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. ¿De quién está hablando? Está hablando de gente de la iglesia. ¿Qué significa apartarse de la verdad? Cuando una persona que conoce a Dios ya está apartada de la verdad. Cuando, habiendo conocido a Dios, se apartan de la verdad, eso se le llama apostasía. ¿Quién puede apostatar entonces? Alguien que ha conocido la verdad, alguien que se ha congregado, alguien que conoce la Biblia, alguien que conoce la palabra de Dios, y entonces después se aparta para escuchar a espíritus engañadores. ¿Quiénes son estos espíritus engañadores? ¿Crees que será un espíritu que en la noche venga y te hable? No, son predicadores, son falsos maestros, son falsas enseñanzas, son espíritus que dice aquí la Biblia de error, doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Que no hay infierno, no hay pecado, no es tan malo, tú estás bien, tú llévatela tranquila, no te fanatices. ¿Dónde comienza todo? Cuando comienzas a amistarte con el mundo, cuando dices no es tan malo, entonces te empiezas a enredar y te haces susceptible de ser engañado, y en un momento dado no te das cuenta y ya estás así. El pueblo de Israel, Dios ya le había dicho que no hicieran eso, no hagan tratos con el enemigo, no hagan pactos, no hagan alianzas, no se amisten con el mundo. Mira Levítico 18, verso 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué dice? Vamos a leer el 3. No haréis como hacen, ¿en dónde? En la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Ni haréis como hacen en la tierra de ¿dónde? De Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. O sea, aquí le da dos cosas, le menciona dos pueblos, y les dice Dios: no haga lo que ellos hacen. Y la palabra Egipto, ¿sabes qué representa Egipto? Representa al mundo, representa el paganismo. Canaán, ¿qué representa? Representa igual el paganismo. En Canaán, ¿qué hacían? En Egipto, ¿qué hacían? En Egipto tenían miles de dioses. En Canaán, ¿sabes? No solamente tenían miles de dioses, en Canaán además practicaban el homosexualismo, practicaban el incesto, practicaban el pecado como algo normal, y Dios les dijo: ustedes no hagan lo que ellos hacen. Esa es la instrucción de Dios. Hermanos, no hagamos lo que el mundo hace, no tomemos sus enseñanzas, no tomemos sus formas de vida, su estilo de vida, su filosofía. No hagan como hacen en la tierra de Canaán. Y aquí la palabra que menciona también, ni andaréis en sus estatutos. La palabra estatutos quiere decir prácticas, enseñanzas, reglas, ritos. O sea, está diciendo Dios: no sigan sus ritos, no sigan sus prácticas, no sigan sus enseñanzas. ¿Qué prácticas hay en el mundo, por ejemplo? En el mundo hay prácticas el día de hoy, como la del Halloween o el Día de los Muertos. Bueno, no hagas lo que ellos hacen, pero no solamente eso. O sea,
no andes fornicando, porque en el mundo así es la fornicación es normal. Que dos jóvenes se encuentren, tengan un romance, vayan y se acuesten, vivan juntos, es normal para el mundo. No hagas lo que el mundo hace, dice Dios. O sea, ¿por qué? Porque estas enseñanzas te van a conducir a la muerte. Porque dice Proverbios 14:22, porque dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece de vida, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Ahora quiero decirte, no es porque Dios diga, yo no quiero que ustedes hagan lo que hacen los demás, porque eso está muy bonito y a ustedes les va a gustar, les va a encantar. No, puede ser que te guste, puede ser que sea bonito, pero ¿a dónde te va a llevar? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? ¿A dónde te va a conducir? Te va a conducir a la muerte. ¿Sabes qué dice la Biblia del pecado? El pecado dice el deleite temporal del pecado. Sí, es un deleite, claro, el pecado no es digamos algo feo. El pecado es algo bonito. Se siente bonito, por así decirlo, pero el fin, ¿a dónde te lleva? Te embrutece, te entontece, te lleva a la muerte, te lleva a prácticas inmorales, te lleva a totalmente a denigrarte como ser humano. Por eso Dios te dice, no lo hagas. Ahora, ¿qué nos está diciendo y cómo debemos entender esto? Hermanos, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ya no tenemos que vivir como vive el mundo. Ya no somos de este mundo. Amén. Ya no somos de este mundo. Entonces, ¿qué les dijo Dios? Ahí en Levítico, el verso 4 y verso 5, Levítico 18, 4 y 5. ¿Qué es lo que sí tienes que hacer? Lo que no tienes que hacer, no hagas como Canaán, no hagas como Egipto, pero lo que sí tienes que hacer, mis ordenanzas pondréis por obra, las ordenanzas de Dios, mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, que dice, vivirá en ellos, yo Jehová. ¿Por qué Dios no quiere que hagamos lo que el mundo hace? Porque te va a traer muerte, te va a traer destrucción, te va a traer quebranto, te va a traer bancarrota, te va a traer quebrantamiento. El que los haga morirá. Pero si tú haces los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas de Dios, si tú las guardas, aquí dice lo contrario, vas a vivir. Y la palabra vivir no solamente es de tener vida aquí, de andar caminando y respirar y abrir los ojos. No, la palabra de vida significa vida eterna también. La palabra de Dios es vida, y cuando viene la palabra de Dios a tu vida, tú tienes vida, estás vivo de entre los muertos. Por eso dice el apóstol Pablo, presentémonos ante Dios como vivos de entre los muertos. Amén. Un hombre le dijo al Señor, te seguiré, y luego le puso ahí una justificación, y el Señor le dijo, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, si tú quieres seguirme, tú no tienes que ser un muerto, tú vas a ser un vivo. Ahora fíjate en esta verdad, Filipenses 3:20. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Y fíjate en esta verdad, mas nuestra ciudadanía, ¿qué dice? ¿Dónde está? Está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Nuestra ciudadanía. Seguramente muchos de ustedes tienen una credencial de lector. Esa credencial de lector, si tú la tienes de aquí de México, pues es porque naciste en México, eres mexicano, eres un ciudadano. O puedes tener un pasaporte. Bueno, así también nosotros el día de hoy tenemos una credencial, tenemos un pasaporte
que nos dice que somos ciudadanos del cielo. O sea, no importa dónde hayas nacido, si naciste aquí en Nesa, si naciste como yo que nací en otro estado, si naciste en el norte, en el sur, no importa dónde hayas nacido. Cuando tú naciste de nuevo, cuando te arrepentiste, cuando te convertiste, ¿sabes una cosa? Dios te entregó un pasaporte. Dios te entregó un pasaporte. Ahora, la pregunta es esta: si cuando caminamos por este mundo, caminamos como ciudadanos del cielo. O sea, esa es la pregunta. ¿Cómo caminas? ¿Caminas como uno más del mundo o caminas como aquel que lleva un pasaporte diferente a este mundo? Que ya no hacemos lo que el mundo hace. Ya no pertenecemos a este mundo, vivimos en este mundo, caminamos en este mundo, pero ya no somos del mundo, ya no hacemos lo que el mundo hace, ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, ahora ya no queremos hacer lo que el mundo hace, ahora lo que queremos es agradar al Rey de los cielos, agradar al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús, su reino, dice: mi reino no es de este mundo, mi reino no consiste en comida ni en bebida. En otras palabras, el reino de Dios entra primero en nuestros corazones. Ya el Señor Jesús está gobernando en nuestros corazones y pronto Él va a gobernar en su reino. Por eso ahora ya no queremos hacer lo que el mundo hace. Una de las primeras instrucciones que como ciudadanos del reino de los cielos tenemos es esta: ya no hacemos lo que el mundo hace. Déjenme platicarles que cuando yo me convertí, a mí me gustaba mucho en aquel entonces la música disco. Y digo, es triste, ¿no? No tengo de qué gloriarme por eso, pero me gustaba mucho esa música disco y iba yo a las famosas tocadas, fiestas. Y cuando yo me convierto, pues a mí nadie me había dicho: ya no vayas a ese lugar. Y entonces yo me convierto un viernes, un jueves, y llega el viernes y el sábado me voy a la disco. Y entonces nadie me lo dijo, pero cuando yo estaba ahí y empiezo a verlos, lo que yo hacía antes, y empiezo a escucharlos, y empiezo a escuchar la música, ¿sabes una cosa? En un momento dado yo me sentí muy triste, muy vacío, y yo dije: ¿qué hago aquí? Este ya no es un sitio para mí. Y nadie me había dicho nada, y nadie me había dicho que yo no tenía que ir a esos lugares. Nadie me dijo: Sergio, desde ahora en adelante no disco, no música, no televisión, no cine. Nadie me dijo, solamente me predicaron el evangelio. Yo me arrepentí de mis pecados, le pedí perdón a Dios, y estando en ese lugar dije: ya no es para mí. Y agarré y me salí, y todavía me acuerdo que volteé a ver ese lugar y dije: no, nunca más. Y esto no es para mí. Y desde ahí nunca más regresé a ese lugar. ¿Quién te lo dijo? Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no es el espíritu del mundo. Y cuando entra el Espíritu de Dios en ti, no hace falta que te estén diciendo: a ver, hermanito, eso no, esa cervecita ya no te la tomes. Ese cigarro ya, por favor, déjalo. Nadie te lo tiene que decir. Si el Espíritu de Dios está en ti, el Espíritu de Dios te lo dice. Amén. El Espíritu de Dios te lo dice. Claro que es buena la instrucción, y hay personas que a veces aprendemos más lento y nos tienen que decir con palitos y bolitas lo que tenemos que hacer. Pero mira, Dios, si tú eres sensible, te lo marca. Una de las instrucciones que Dios le dio a Israel es: no se hagan uno con el mundo, no se hagan amigos del mundo. Y lamentablemente es una instrucción que la mayoría la conoce, pero no todos la siguen. Vamos a ver 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Aquí le está hablando a cristianos de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Quién es un incrédulo? Un incrédulo es alguien que no ha nacido de nuevo. Un incrédulo es alguien que no ha reconocido al Señor, a Cristo Jesús como su Señor. Y cuando dice no te unas, la palabra unión aquí significa una amistad íntima.
Habla de una sociedad, habla de un pacto, de una alianza. Como cristianos, queridos hermanos y amigos, claro que tenemos que que relacionarnos con el mundo en ciertas áreas. Por ejemplo, tú trabajas y vas y te relacionas con personas del mundo. Tú tienes un negocio y le haces trabajos a personas del mundo. Tú vas a la escuela, si ya estás en un nivel, no sé, preparatoria, universidad, vas a la escuela y tienes de alguna manera que ver con personas del mundo. Es más, la Biblia dice que tenemos la responsabilidad de relacionarnos con el mundo. ¿Para qué? Para el hecho de llevarles el evangelio. Pero lo que nos manda el Señor aquí es: no hagas sociedades, no hagas pactos. ¿A qué nos lleva a pensar esto? No abras un negocio con inconversos. Obviamente, la más clara: no te cases con uno que no sea cristiano, no te cases con una que no sea cristiana. No te cases con un incrédulo. ¿Sabes cómo lo menciona? Fíjate, la parábola que pone es un yugo desigual. ¿Qué es un yugo desigual? Por lo general una yunta era de 2 bueyes, 2 caballos, 2 mulas. Imagínate que pones un buey y una mula. Pones un buey y un burro. De entrada, cada quien va a empezar a querer jalar para su lado. Bueno, así pasa cuando una persona se une en yugo desigual. ¿Qué otra cosa? No abras un negocio con incrédulos. ¿Por qué? Porque al rato al incrédulo se le va a hacer fácil decir: oye, pues no vamos a pagar impuestos, vamos a hacer esta tranza, vamos a robar. Oye, vamos a hacer este negocio, y empiezan los conflictos. Un matrimonio, por ejemplo, no puede ser que haya una unión con una cristiana con un inconverso, un cristiano con una inconversa. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo sentir, no tienen la misma comunión, no tienen el mismo caminar, y por eso el cristiano ya no puede unirse. Es más probable que es más probable que el incrédulo te jale a ti que tú lo jales a él. O sea, no lo vas a poder jalar. Hay jovencitas que luego dicen: no, hermano, es que es un muchacho y es muy amable, muy caballeroso, y no, mírate, unos ojitos hermosos, y yo lo convierto. ¿Tú lo conviertes en qué? Sería buena la pregunta, ¿no? O sea, no te hagas uno con el mundo. Dios no se equivoca, amado. Amén. Dios no se equivoca. O sea, no se unan, no se amisten, no hagan sociedad, no hagan comunión íntima. Ahora, claro, puede haber un compañerismo, pero solo con la idea de llevarle el evangelio a esa persona. Es más, a veces hasta ni con nuestra propia familia. Abraham, dice la Biblia, se sintió como extranjero en su propia casa. ¿Te has sentido extranjero en tu propia casa? Hablando de temas de Dios con tu propia familia, y la familia te dice: ya, cállate, por favor. Ya no, ya. Entonces, si no, al rato, ¿qué vas a hacer? Si tú no sigues esta instrucción, al rato te vas a apartar de Dios. No creas que por tu fuerza lo vas a poder lograr. Como pasó con el pueblo de Israel, se amistaron con el mundo, empezaron a hacer pactos, hicieron alianzas con otros pueblos y se apartaron de Dios. Mira lo que dice Santiago 4:4. Dice ahí la palabra: oh almas adúlteras. Está hablando de un adulterio espiritual. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice? Amistad, unión íntima. No puedes tener unión íntima con el mundo. Ahora sí es cierto, amamos a nuestros familiares, amamos a nuestros amigos, amamos etcétera, a la familia. Pero no puedes hacer amistad con el mundo, uniones íntimas. ¿Por qué? Porque al que debemos amar por encima de todas las cosas es a Dios. Ese fue el problema de Israel.
hicieron pactos, hicieron alianzas y terminaron adorando a otros dioses. ¿Y todo comenzó dónde? Hicieron lo malo, dice, ante los ojos de Jehová. Y ese es el resumen. ¿Dónde se originó el problema? Mira, ¿cómo se originó este problema para el pueblo de Israel? Antes del capítulo de Jueces 6, está el libro de Josué, donde Josué lleva al pueblo a la tierra prometida. Y Josué fue un hombre de Dios. Esas palabras que nosotros hemos repetido, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué las dijo casi teniendo 84 años. Ya no era un joven, era un hombre adulto mayor, con toda la experiencia, con toda la vivencia en Dios. Y dijo: yo y mi casa seguiremos a Jehová. Y después Josué murió. Y entonces se levantó una generación. Y esa generación de Josué eran hombres piadosos, Caleb entre ellos, otros hombres que le habían creído a Dios en su juventud, siguieron a Dios. Pero cuando Josué y su generación muere, dice Jueces capítulo 2, verso 10 y verso 11: toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que ¿qué? Vamos a esperar ahí que lo pongan porque es interesante este texto. Y se levantó después de ellos otra generación que dice que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Fíjate nada más qué tristeza. Habían pasado solamente 2 generaciones. Pasaron los años, murió Josué, las victorias, las grandes batallas, pero todo eso se acabó. Y la generación que se levantó ya no conocía a Dios. O sea, sí, habían y conocido esas historias, pero Dios ya no era su Dios. Pero Dios ya no gobernaba sus vidas. Y entonces ese pueblo, esto se fue perdiendo. ¿Y qué pasó aquí? Que esta generación no le transmitió a sus hijos las enseñanzas. No les dieron testimonio a sus hijos, ni con sus vidas, ni con sus enseñanzas. ¿Y qué pasó entonces después? Verso 11, Jueces 2:11. Después los hijos de Israel, ¿qué dice? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, como ya no conocían a Dios, como ya no conocían la obra de las manos de Dios, entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Esta generación no conoció a Jehová porque sus padres no les hablaron, no les transmitieron el mensaje, no les dieron testimonio en sus vidas, no lo vieron con sus vidas. Porque déjame explicarte, no solamente se transmite el mensaje con las palabras, se transmite el mensaje más con la vida. Y ellos ya no conocieron a Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como padres? ¿Cuál es? Hablarles a nuestros hijos, disciplinar a nuestros hijos, hablarles a nuestros hijos las verdades del Evangelio. Pero después de ellos, para que ellos les hablen a tus nietos, transmitan a sus hijos el mensaje del Evangelio, y después de los nietos transmitan a los bisnietos, y así sucesivamente de generación en generación. ¿Qué es lo que dice el Salmo 78? Salmo 78, verso 5, es un salmo de instrucción. Y este salmo dice, Salmo 78, 5: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, el cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Verso 7: a fin de ¿qué? De que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. O sea, esa es la responsabilidad.
enseñarles la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. Ya no les enseñaron. Los hijos ya no vieron a sus padres dándoles testimonio. Ya no pudieron entonces contarlo. Y entonces esto pasó con Israel. Fue una generación que se apartó de Dios y por lo tanto hizo lo malo delante de Dios. Hizo lo malo, hizo lo que el mundo. Pero ¿saben cómo les fue? ¿Cómo les fue? El antecedente aparece en escena en la historia de Gedeón. Aquí ya vimos que hicieron lo malo y Dios los entregó. Si regresamos a Jueces 6, Dios los entregó en manos de ¿quién? Al pueblo de Israel. ¿Ya no se acuerdan? Los entregó en manos de Madián. Ahora, ¿por cuántos años los entregó? 7 años. 7 años viviendo bajo la opresión, 7 años viviendo bajo el padecimiento, 7 años viviendo bajo la zozobra ante un pueblo enemigo. Jueces capítulo 6 verso 2. Regresemos ahí al pasaje inicial. Dice ahí: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Mire todo lo que hicieron los israelitas. Dios les había entregado la tierra, tierra que fluye leche y miel, tierra que estaba llena de valles, de ríos, de arroyos, tierra verde, fértil. Pero ahora ellos, a pocos años de haber conquistado la tierra, por hacer lo malo, por hacer alianza con otros pueblos, ahora ¿dónde vivían? Vivían en los montes y vivían en las cavernas. O sea que el pueblo de Israel vivía en el valle, pero después cuando hicieron lo malo, se fueron replegando hasta que se fueron a los montes. Y ahora vivían en los montes, en las montañas. Ya no vivían en las ciudades, vivían en las montañas. Y además en las montañas vivían en cavernas, en cuevas. Ahí encontraban cuevas en medio de las piedras y ahí vivían con sus hijos. Y además dice, verso 3, miren la tragedia que estaba pasando el pueblo. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y el verso 4 que dice: y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. La desgracia que estaba viviendo este pueblo. Iban, sembraban, cultivaban, tenían su ganado, sus vaquitas. Y entonces la gente empezaba a hacer planes con su vaquita. Ay, mira, tenemos este becerrito, ya está creciendo, está engordando bien bonito. Cuando crezca este becerrito lo vamos a tener para cría y no sé, va a dar leche. A lo mejor si es una vaquita va a dar leche. Y estaban pensando en eso cuando venían los de Madián y se los llevaban. ¿Y qué les dejaban? Nada. Se llevaban todo y los dejaban en la ruina. Se llevaban los asnos, las vacas, el ganado, lo que sembraban, se llevaban todo. Jueces capítulo 6 verso 1 nuevamente: los hijos de Israel hicieron lo malo y Dios mismo los entregó en mano de Madián. Alguien dirá: ay, qué Dios tan malo es ese. No, fue la consecuencia de su pecado. O sea, no le echen la culpa a Dios, fue la consecuencia de su pecado. Yo no sé, seguramente algunos de los presentes se acordarán aquí. Hace poco yo estuve viendo ahí, y me encontré con el testimonio de un hombre así, fortuitamente, ni siquiera buscándolo. Se llamó Sandro. Yo no sé, ¿alguien se acuerda de Sandro? Sandro de América.
Los jurásicos se acuerdan, ¿no? Bueno, Sandro de América fue un hombre muy exitoso, cantante argentino, y sus fans estaban muy enojadas porque Sandro se murió, se enfermó y estaba muriendo. Y entonces, cuando lo fueron a entrevistar a Sandro en un hospital, a él le hicieron un trasplante de corazón. Y entonces le dijeron: oye, pero ¿qué pasó? ¿Dios te mandó esta enfermedad? Y Sandro dijo: no, están equivocados. Parece ser que este hombre se arrepintió al final de sus vidas, al final de sus días. Dijo: Dios no tiene la culpa de nada. Yo fui el que me gané todo esto porque me fumaba 80 cigarrillos diarios. Yo fui el que me gané esto. Me fumaba 4 cajetillas. Además, dice, como el cigarro no afectaba mi voz, me la pasaba fumando todo el día. No le echen la culpa a Dios, yo soy el responsable. Es más, Dios me mandó mensajeros. Dios me dijo: ten cuidado, te va a venir un cáncer, te va a venir un enfisema. Pero yo no hice caso y ahora aquí estoy. O sea, Dios no tiene la culpa. Y así el pueblo de Israel, no fue la culpa de Dios, fue la consecuencia del pecado. Y esa es una gran verdad que tú tienes que entender, amado. Tu pecado y mi pecado siempre va a tener consecuencias. No va a quedar impune. Dios, nadie se burla de Dios. No puede quedarse impune. Aun si tú eres un hijo de Dios, que de repente te quieres pasar de listo con Dios y andas entrando en pecado y coqueteando con el pecado. Mira, ¿tú crees que te puedes pasar de listo con Dios? ¿Crees que puedes decir: Dios no castiga, que es muy bueno? Dios es muy bueno, claro que sí, pero Dios castiga, Dios disciplina. Yo sé que esa palabra no nos gusta. Yo sé que esa palabra no nos gusta. Pero hay personas que piensan: es que Dios tolera todo. Bueno, pero mira, esas son tus ideas, esos son tus pensamientos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿A quién le hacemos caso? ¿A tus pensamientos? ¿A tu manera de pensar? ¿O le hacemos caso a Dios? ¿O le hacemos caso a toda la experiencia que hemos vivido durante muchos años? Que los pecados siempre traen consecuencias. Hebreos 12:6. Porque el Señor, Hebreos 12:6, porque el Señor, ¿qué dice? Al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Estudiando un poquito el hebreo, estas palabras, azota, la palabra azota quiere decir castigo. O sea que si tú eres un hijo de Dios y persistes en pecar, el Señor va a aplicar la disciplina que quiere en tu vida. Y a mí, yo me quedé asombrado porque esta palabra azote es una palabra que la buscas en el griego y aparece la palabra griega flagrum. ¿Y sabes qué era el flagrum? Era un látigo, como el mismo con el que flagelaron al Señor Jesús en la espalda. O sea, un látigo que tiene de cuero, que tiene en las puntas hueso y cristal, y que cuando te dan, duele. Te dan uno y te pones a bailar. Te dan 2 y yo no sé, te desmayas. O sea, así son los azotes. Así que cuidado, amados, cuidado con el pecado. Dios no está jugando. A lo mejor aquí hay personas que están padeciendo las consecuencias de sus pecados. Bueno, si eres hijo de Dios, pídele perdón a Dios, vuélvete a su gracia, reconcíliate con Dios, arrepiéntete, confiesa. Pero quizá mucho de lo que estés viviendo el día de hoy es por el pecado. Pero ¿sabes qué dice el hombre? Ay, no, hermano, es que he tenido una mala racha. A mí me agarró una mala racha, yo no sé, la suerte. Analiza tu vida.
si no es algo que Dios esté permitiendo en tu vida por causa de tu pecado. No es mala racha. Y a veces la gente dice, es mala racha, voy a salir, me voy a recuperar, voy a poner, no sé, mi pata de conejo, voy a poner mi agua bendita, voy a poner ahí el ojo del venado, lo voy a poner y vas a ver, me va a dar suerte, voy a salir adelante. No es eso lo que Dios quiere que hagas. Lo que Dios quiere que hagas es arrepiéntete de tu pecado y el Señor se va a acordar de ti. Si eres hijo de Dios, vuélvete en arrepentimiento a su gracia, arrepiéntete con Dios. Ahora vamos a ver cómo les fue. Les fue mal, dice verso 5 de Jueces 6:5. Ellos subían y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. O sea, todo a su paso destruían. ¿Cómo era la langosta? Cuando llegaba una plaga de langosta, eran cerca de 2 kilómetros de ancho, por unos 2 kilómetros así de largo, por unos 4 de ancho. Y adelante venían, así se le conoce como la langosta. Ahí en el libro de Joel da una descripción de la langosta, donde habla de varios nombres. El revoltón, y menciona ahí varios nombres. Bueno, era la langosta en diferentes tipos. Adelante venían los más fuertes y se comían todo: la ropa, la hierba, los árboles, todo se comían. Así también estos hombres venían como langostas, venían muchísimos y devastaban la tierra. ¿Qué dijo Juan? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan 10:10? El enemigo viene ¿para qué? Hurtar, robar, matar y destruir. Ese es el diablo. Bueno, así venía este pueblo como el diablo. Así era muy tremendo. Verso 6. De esta manera empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. O sea, llegaron a una pobreza. Eran un pueblo agrícola, se dedicaban a la agricultura, se dedicaban a la cría de vacas, de ovejas, porque de ahí obtenían el queso, la mantequilla para comer, para darle a sus hijos. De ahí obtenían la carne, de ahí obtenían todo lo necesario, el trigo para hacer el pan, de ahí les venía todo. Pero al no tener, estaban pobres. Por eso es importante que cada uno de ustedes, amados hermanos, escudriñes tu corazón para ver si no lo que estás pasando es consecuencia de tu pecado, de tus obras. Y dejarle echarle la culpa a la suerte, a la mala racha, a que no tienes, a que no sé, te han puesto en mal. No. O sea, reconoce. Ahora, ¿qué pasó después de 7 años que ellos estuvieron viviendo en esta situación? Dice la Biblia que ellos hicieron algo. Verso 6, la parte de abajo dice: y los hijos de Israel, ¿qué dice? Clamaron a Jehová. Esta palabra clamar habla de un genuino arrepentimiento. ¿Sabes cómo lo traduce la Biblia? Alarido de dolor. Alarido de dolor. ¿Cómo sería su situación? Cuando ellos estaban clamando, su situación no sería: ay, Señor, perdóname. Ay, Señor, tú sabes que la he regado. I'm sorry. No. Ellos clamaron. O sea, estaban en un clamor, un alarido, gritos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Señor, mira cómo estoy pasando! ¡Qué situación tan terrible! ¡Ya estoy destruido! Había quebranto, clamar, gritando y llorando. Imagínate, y esto no solamente fue una persona, fue en cada casa. En cada familia, en cada casa se escuchaba el clamor: Señor, todo nos los ha quitado el enemigo. Estamos miserables, estamos pobres, estamos desnudos, no tenemos ni qué comer.
Señor, y se arrepintieron finalmente. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? 7 años. ¿Tú cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto tiempo llevas y no has clamado así? El arrepentimiento a veces, ay Señor, aquí estoy. Sí, he hecho lo malo, no, sí, soy malo, pero también soy bueno, Señor. También tengo mis cosas buenas, o sea, y te das tus baños de pureza. No, ellos, mira, clamaron. Porque se dieron cuenta de algo, que era por su causa, por causa de su pecado lo que les pasaba. El verdadero arrepentimiento implica eso, un verdadero clamor. Me duele, Señor, haberte ofendido. Señor, mentí, soy un mentiroso. Señor, adulteré, soy un adúltero. Señor, soy un ladrón, un ratero, Señor. Hice lo malo. Señor, caí en la fornicación. Me he estado ahí, Señor amado, revolcando en el pecado, Señor. Engañé. O sea, ese es el clamor, lo que has hecho en tu vida, reconocer. Y cuando hay arrepentimiento, ¿sabes qué pasa? Lo confiesas con dolor porque ofendiste a Dios. ¿Sabes quién más se arrepintió así? Los de Nínive se arrepintieron así. Y Jonás se quedó pensando, dijo, allá, ahorita les va a caer el juicio de Dios. Pero Jonás no sabía lo que estaba pasando. El pueblo se estaba arrepintiendo. Y desde el rey hasta el más pequeño, hasta el buey y el asno, se quedaron sin comer, ayunando 3 días. Y estuvieron clamando y se oía un clamor. Y cuando Dios escucha ese clamor, cuando Dios escucha tu clamor, cuando Dios escucha tus lágrimas sinceras, cuando Dios escucha tu genuino arrepentimiento, cuando Dios realmente ve tu corazón, ¿qué dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3? Clama a mí, ¿y qué dice? Y yo te responderé. Clamar, clamar a mí, porque el día de hoy ese texto lo han mal manejado y dice, ya ves, si tú clamas, o sea, y clamar es a veces cantarle un canto a Dios. No. Clamar es gemir, es llorar, es arrepentirte, es quebrantarte, es rogarle a Dios, Señor, estoy muy mal. Con ese clamor de dolor. Verso 7 de Jueces 6. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. ¿Qué es lo primero que hace Dios cuando estos le clamaron? Lo primero que hace Dios es decirles, yo les había dicho esto. Yo les saqué de Egipto. De ahí venía el pueblo de Israel de estar 450 años oprimidos, esclavos. De ahí los sacó Dios. Pero antes de obrar Dios y antes de mostrarse, de hacer una obra que iba a hacer, Él les dijo, esto que está pasando, se los advertí. Y es lo que nosotros tenemos que ver, amados hermanos, ¿de dónde me sacó el Señor? Nunca nos debemos olvidar de eso. ¿De dónde me sacó el Señor? ¿Acaso no éramos también esclavos del pecado? ¿Acaso a nosotros Dios no nos hizo salir de Egipto del lodo cenagoso? ¿Acaso Dios no me sacó del pozo de la desesperación? ¿Acaso el Señor no me sacó? Y el Señor les dice, yo los saqué de aquí. Y en el verso 10 de Jueces 6:10 dice, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Aquí está la causa de sus problemas. No habían obedecido a la voz de Dios. Ahora, amados hermanos, para nosotros, ¿quién es la voz de Dios? ¿Sabes cuál es la voz de Dios para nosotros? Su palabra, ¿no? Su palabra, esa es la voz de Dios. La voz de Dios es para nosotros su palabra. Y quizá en este día Dios te muestre a ti, en lo particular, lo que está pasando en tu vida, la causa, la consecuencia, que es porque no has obedecido a la voz de Dios.
Y ese fue el problema de Israel. Ellos no obedecieron la voz de Dios. Y al no obedecer la voz de Dios, cuando un hombre, una mujer, una familia no obedece la voz de Dios, ¿sabes qué es lo que empiezan a hacer? Empiezas a hacer lo que tú quieres. Empiezas a vivir como tú quieres. Empiezas a hacer lo que tú piensas. Empiezas a hacer lo que crees que se te ocurre, lo que se te antoja, lo que crees. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Hay dos pasajes, dos textos de Jueces que pueden resumir cómo el pueblo de Dios estaba viviendo en ese tiempo. Es Jueces 17:6 y Jueces 21:25. Lo dice lo mismo. ¿Sabes qué dice este texto? En aquellos días no había rey en Israel. Mire cómo dice, cada uno ¿qué? Hacía lo que bien le parecía. Cuando el cristiano no obedece a Dios, hace lo que bien le parece. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano antes de cada cosa? Preguntarle a Dios. El día de hoy es muy común, fíjense, estaba yo estudiando, escuchando, que hay un término que se está dando a personas o a parejas modernas el día de hoy y se le llama DINKS. Es un término en inglés, DINKS. Y en inglés quiere decir Double Income, No Kids. O sea, doble ingreso sin niños. Y son personas que se van a vivir en pareja, ambos tienen una especialidad, ambos tienen una universidad, ambos tienen estudios, cada quien trabaja, tienen mucho dinero, viajan, carros y todo, pero dicen, pero no niños. O sea, son personas que ya decidieron. Y hay cristianos que también dicen así: bueno, nosotros ya decidimos que durante nuestros 2 o 3 primeros años de matrimonio no vamos a tener hijos. Ya decidimos. ¡Wow! O sea que tú eres el que das la vida. Tú eres el que das la vida. Ya decidimos. Ya lo decidimos. ¿Sabes qué es eso? Es vivir sin tomar en cuenta a Dios. Ya decidí que yo voy a hacer esto con mi vida. ¿Qué están haciendo? Lo que bien les parece. Lo que bien les parece. El cristiano no hace lo que bien le parece. El cristiano hace lo que quiere, lo que hace Dios, la voluntad de Dios. El cristiano hace lo que la palabra de Dios dice. Mira, hay una historia en Santiago 4:13. Y en esa anécdota que nos cuenta Santiago, dice ahí el verso 13: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos. Aquí está Santiago adentrándose o narrando la conversación entre 2 hombres de negocios, 2 empresarios. Y van los empresarios caminando y dicen: oye, fíjate que mi plan es que el año que entra yo voy a irme a tal país y sé que allá hay mucho negocio y voy a hacer negocio y voy a estar allá 1 año y voy a traficar y voy a ganar y vamos a comprar esa casa y vamos a abrir esa cuenta y vamos a tener esto. O sea, está haciendo planes. O sea, ¿Dios está en contra de que hagamos planes? No. Pero, ¿cuál es lo malo de esta conversación? Aparentemente no tiene nada de malo, pero lo malo de esta conversación es que es un error el no consultar a Dios. Porque dice el verso 14: cuando no sabes lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. O sea, así es nuestra vida, la neblina. Ahorita que veníamos en la carretera se veía mucha neblina. Y después sales y ya no hay neblina.
Así se desvaneció la neblina. Así ves una vida hoy y tú dices, oye, ¿y dónde está esa persona? Se fue, se murió, la sepultaron la semana pasada. El gran error que comete el ser humano es que cree que se puede vivir la vida y haciendo planes sin consultar a Dios. Y aquí en esta conversación eso es lo malo. En ningún momento mencionan a Dios, en ningún momento ponen a Dios encima, ponen a Dios en el medio, en ningún momento. Y aquí, ¿cómo tiene que decir nuestra conversación? En el verso 15 dice, en lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere. Y ese sí es un sí condicional. Es un sí condicional. ¿Qué quiere decir un sí condicional? O sea, si el Señor me lo permite, si el Señor me da salud, si el Señor me da fuerza, si es su voluntad. Y el cristiano realmente, sinceramente, le tenemos que preguntar al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en esto? Señor, ¿tú querrás que yo haga esto? Y obviamente no hay cosas que hay que estarle preguntando al Señor. Ay, Señor, ¿me pondré hoy los calcetines de bolitas o de rayitas? Ay, Señor, ¿qué voy a comer hoy? ¿Hago sopa o arroz? No, esas cosas no. Esas cosas las puedes decidir tú. Lo que habla aquí es de cosas trascendentes en tu vida. Cosas trascendentes en tu vida. O sea, en otras palabras, decisiones que trascienden con la palabra de Dios. Tú le tienes que preguntar: ¿dónde vivo? ¿Con quién me caso? ¿Qué estudio? ¿En qué sirvo a Dios? ¿Qué voy a hacer en mi vida? ¿En qué negocio ando? ¿A qué trabajo voy? En eso le tienes que preguntar a Dios. ¿Cómo educo a mis hijos? ¿Cómo me enfrento a este problema? El cristiano es lo que hace, busca de Dios. Hay gente que cuando escucha un mensaje, yo creo que al hermano Adán le ha pasado, seguramente a los hermanos que predican aquí, de repente hay hermanos o personas muy bien intencionadas que de repente vienen y te dicen: ay, hermano Sergio, qué buen mensaje, o sea, me gustó mucho su mensaje. Mire, yo le quiero decir, si un día cualquiera de los hermanos que vienen aquí adelante y se paran al frente les da su mensaje, por favor ese día agarren y váyanse a otro lado donde les den el mensaje de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? O sea, aquí no venimos a escuchar el mensaje del hermano. Es que el hermano habla muy bonito. No es el mensaje del hermano, es el mensaje de Dios. Quitémonos eso de nuestra mente. Es el mensaje de Dios. Porque si es el mensaje del hermano, pues el hermano le va a echar de su cosecha. El hermano va a decir sus ideas. El hermano va a decir lo que él quiere decir o lo que siente. No, es el mensaje de Dios, es el mensaje de Cristo. Ahora, si yo le hablo el mensaje de la palabra de Dios, ¿sabes cuál es su responsabilidad? Que no es el mensaje del hermano Adán o del hermano Sergio, es el mensaje de Cristo y lo tienes que obedecer. Porque el cristiano ya no está para hacer su voluntad, sino la de Dios. Y tienes que obedecer a Dios como esposo. Como esposo, por ejemplo, ¿has tratado bien a tu esposa últimamente? ¿La has respetado? ¿La has tratado como un vaso frágil? ¿Últimamente has provisto para tu hogar? ¿Has provisto para tu hogar? O sea, sin queja, sin murmuraciones. ¿Has provisto para tu hogar? ¿Has sido un padre ejemplar para tus hijos últimamente? Como esposa, ¿te has sujetado a tu esposo? ¿Lo has respetado? ¿Has respetado sus decisiones? ¿Lo has respetado en su forma de ser? Porque ya no es el mismo de antes. Lo has respetado. A lo mejor ahora tiene menos cabello, tiene un poquito de más abdomen. Bueno, ¿lo has respetado? ¿Has respetado a tus padres? Como hijo, ¿obedeces a tus padres? ¿Los has honrado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo que Dios quiere que hagamos o lo que se nos antoja? Lo que hizo Israel fue eso: hacer lo que se les antojaba, lo que bien les parecía. ¿Te has congregado cada domingo de los últimos 2 meses? ¿O eres de los que piensan, bueno, de 4 domingos que tiene el mes, con 2 es suficiente?
El cristiano, ¿sabes qué hace? Sabe que congregarse es un mandamiento de Dios. Él quiere alimentarse, y no solamente quiere alimentarse, quiere servir a Dios, quiere ver a otros hermanos, quiere ver a otras personas y hablarles. A Israel, ¿cómo le fue por hacer las cosas como bien le parecía? Le fue como en feria, por su desobediencia. Les robaban, empobrecían, pero finalmente clamaron a Dios. Ahora, yo te digo, no esperes que pasen 7 años. Vuélvete a Dios hoy. Hoy te puedes volver a Dios y hoy puede Dios escucharte. ¿Qué es clamarle a Dios? Es pedirle auxilio a Dios. Así como alguien que de repente ha sufrido un accidente y está tirado y no se puede mover. ¡Auxilio! No puedo hacer nada por mí. Ayúdeme, sálveme. Acércate a Dios. Y sabes, hay una promesa preciosa de parte de Dios. Santiago 4:8, ¿qué dice? Mira, Santiago 4:8 dice ahí la palabra: acercaos a Dios. ¿Y qué dice? Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si esa es una promesa, si tú te acercas, Él se acerca. Hay un texto en 2 de Crónicas 7:14, no lo vamos a buscar, pero seguramente algunos lo han escuchado. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, se arrepintieren y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, es humillarse. ¿Qué hicieron? Se humillaron. ¿Qué hicieron? Oraron. ¿Qué hicieron? Buscaron el rostro, se convirtieron. Y cuando sucedió todo esto, estas condiciones, entonces Dios dice: yo oiré desde los cielos y yo perdonaré sus pecados y yo sanaré su tierra. Esa es la respuesta de Dios al que viene humillado, al que escucha, al que atiende, lo perdona y lo sana. Eso es lo que hace nuestro Dios maravilloso. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, dice el Salmo 34. Está pendiente. Yo no sé si tú has tenido la experiencia de ir a sacar algún pasaporte, alguna visa. Pero si tú vas a sacar una visa, mira, en menos de 3 segundos, 3 minutos, ni siquiera 3 minutos te pasan, y la persona está ahí escribiendo, ni siquiera te ve a los ojos y te dice: no aplicas, vámonos. Ni siquiera te ve. Un mortal. Pero aquí lo maravilloso es que nuestro Dios, el Rey del universo, el todopoderoso Dios, está atento cuando yo clamo. Gloria sea a Dios. Los seres humanos no escuchan, pero el Señor está atento. Y esa palabra, estar atento, ¿sabes qué? ¿Cómo la traduce el hebreo? Parar oreja. Dios está parando oreja a aquel que clama. Gloria sea a Dios. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Ahora ya vimos de dónde viene el problema. Y nada más para terminar, yo sé que ha estado largo hoy. Para terminar, nada más vamos a introducir un poquito a Gedeón. Dice el verso 14, bueno, desde el verso 11, Jueces 6:11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ahí estaba Gedeón, ya nos hace la presentación. ¿Y dónde está Gedeón? Sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Sabes dónde se sacudía el trigo? Generalmente el trigo se sacudía en el campo, allá en el monte. En un lugar alto donde había aire, lo sacudían así con una cosa que se llama el colador, y la sacudían ¿para qué? Para limpiar el trigo, porque volaba la basura y se quedaba solamente la semilla.
Pero el lagar es el lugar de las uvas, es un lugar pequeñito, y ahí estaba, seguramente ahí, poquito, haciendo nada de ruido, por miedo, para esconderlo. Y dice el verso 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? El ángel de Jehová, aquí menciona el verso 13 que el ángel de Jehová vino. En el verso 11 dice, vino el ángel de Jehová. ¿Sabes quién es el ángel de Jehová? Es el mismo Señor Jesucristo. El Señor ha existido siempre porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice la Biblia que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y sabes cómo se le llama a este ángel de Jehová? Se le llama también admirable, como en Isaías 7 se le llama admirable consejero. También, ¿por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? Y vino el ángel de Jehová. ¿Y sabes cómo está Gedeón? Está afligido, preocupado, escondiendo el trigo. ¿Sabes cómo está Gedeón? Yo me imagino ahorita sería como cuando vas al cajero automático. Cuando vas a sacar dinero, no nada más llegas ahí todo confiado y metes ahí la tarjeta, no, empiezas a ver. No vaya a estar alguien ahí escondido y te quite el dinero. Así también estaba Gedeón, preocupado, escondido, tiene miedo de que se lo roben. O sea, imagínate, se lo robaban el trigo. ¿Qué pasó? El ángel de Jehová se le apareció, el verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. O sea, ¿sabes qué ha de haber dicho Gedeón? Varón esforzado y valiente. ¿A quién le estás hablando, Señor? ¿A quién le estás hablando, Señor? Y se quedó ahí. Y Gedeón le dice, varón esforzado y valiente. Dios le dice, varón esforzado y valiente. A lo mejor esforzado sí era porque habían pasado años y él seguía cultivando, pero valiente, estaba escondido, con temor a que se lo robaran, sentía que tiraba la toalla. Y mucha gente así le pasa. A lo mejor tú has sido esforzado porque tal vez hoy no querías venir. Tal vez sientes que ya estás tirando la toalla, pero dices, yo voy porque a lo mejor Dios hoy tiene una palabra para mí. Y el verso 13 dice ahí la palabra, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. No era un tono de valiente, era un tono de queja, era un tono de amargura. Pero mira, Dios le dice, tú vas a librar a Israel. ¿Y qué responde Gedeón? Gedeón, cuando Dios le dice, yo te voy a enviar, Gedeón le responde con justificaciones, con respuestas, la verdad, incrédulas. Señor, ¿cómo lo voy a salvar? ¿Con qué voy a ir yo, Señor, si yo no puedo hacer nada? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Ay, Señor, mira, ya todo está muy mal. A mí realmente no se me da eso de buscar a Dios. Ay, mi trabajo, todos son mal hablados, Señor, yo no puedo. Mis compañeros, todos hacen bullying, Señor. Ay, se quejan. Pero ahí va. Y dice la Escritura en el verso 13, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Sabes qué está diciendo? ¿Dónde? Yo no puedo, Señor, ¿dónde están tus maravillas? Gedeón se está reconociendo débil e incapaz. Pero aquí hay algo importante, Dios le da la clave. ¿Cuál es la clave? Verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Gloria a Dios. O sea, cuando tú has dicho, yo no puedo, mi familia, mi matrimonio, mi vida, Señor, pero aquí lo que vale es, yo estoy contigo, dice el Señor. O sea, no vale lo que tú puedes hacer, vale lo que Dios puede hacer en ti. Vale lo que Dios puede hacer en ti. Y Dios, dice la Escritura, que le dio grandes proezas a través de Gedeón. Amado, y es lo mismo que Dios quiere hacer contigo. Pero ¿cuál es la
lo que hoy tenemos que ver. La semana entrante vamos a ver cómo obtuvo la victoria, pero mira, hoy yo quiero que tú te quedes con esto. ¿Quieres derrotar a los madianitas en tu vida? Necesitas que Dios esté contigo. ¿Quieres vivir de una manera diferente? Necesitas reconocer que no puedes. Necesitas clamar para que Él te dé la victoria. Yo no sé si haya personas que estén aquí como los de Israel, que muchas cosas andan mal en tu vida, nada te sale bien, llevas años, llevas meses tratando de protegerte y nada te sale bien, has hecho lo que bien te parece. ¿Qué tienes que hacer el día de hoy? Clama a Dios, vuélvete de todo corazón a Dios, pídele auxilio a Dios, y como dice la Biblia en el Salmo 121, mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Él es tu ayudador. Si tú le clamas, clámale al Señor, toma un tiempo para clamarle a Dios. Y si tú le clamas y tu clamor es sincero, es genuino, yo sé que Él te va a responder. Yo sé que Él te va a ayudar. Porque clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Él es bueno y misericordioso. Y a veces Él ha permitido cosas para que tú te vuelvas a Él. Aleluya. Dios quiere fortalecerte, amado, pero necesitas reconocer que muchas veces, por hacer lo que bien te parece, por hacer lo que tú dices y no lo que Dios dice, es por eso que te ha ido así. Deja de culpar a los demás, deja de culpar a las circunstancias, a la suerte, a la vida, a tu familia, a tus hijos, al trabajo. Mejor asincérate, reconoce, humíllate y clámale a Dios. Los hijos de Israel hicieron lo malo y ellos fueron entregados en mano de Madián 7 años. ¿Cuántos años llevas tú, querido hermano, amigo que estás aquí? Clámale a Él. Clámale. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por tu palabra que es santa, Señor, por tu Espíritu Santo que nos muestra nuestra necesidad. Gracias por cada persona, Señor, pero de veras, Señor, hoy te pido que sea tu palabra, que sea el Espíritu el que esté ahí, Señor, en los corazones, redarguyendo, trayendo la convicción, Padre, haciéndoles ver su gran necesidad, Señor. Que nadie se justifique, que nadie nos justifiquemos, Señor, porque nadie se podrá justificar delante de ti, Señor. Que hoy haya personas que con un corazón humilde clamen, reconozcan, se humillen, se arrepientan, Señor. Que se vuelvan a ti, Señor. Aquellos que dicen no puedo, Señor, aquellos que ya reconocieron su debilidad, que ya reconocieron que no pueden hacer nada, Señor, ahí estás tú para escucharlos. Como dice ese salmo, Jehová escucha, Jehová oye a los justos, para orejas, Señor, a los que están necesitados, a los que están clamando. Gracias por tu palabra, Señor, que sea guardada en los corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Pues que Dios les bendiga a todos. Terminamos la reunión. Próximo domingo a las 11 de la mañana. No dejen de venir y escucharemos cómo Dios le dio la victoria a este hombre. Que Dios les bendiga a todos, estamos para servirles.